más. Aquí estamos y vamos a continuar. Quiero nada más recordar algunos de lo que estuvimos estudiando. Se llamaba Actitudes para el Nuevo Año. Actitudes para el Nuevo Año. Voy a hacer un pequeño resumen para aquellos que posiblemente no estuvieron con nosotros y también para recordar un poquito acerca de esas actitudes que queríamos estudiar a fin de generar en nosotros cambios en nuestra vida. Muy bien, aquí estamos, actitudes para el nuevo año. Habíamos visto en Lucas, prácticamente nos estábamos basando en Lucas con los personajes que encontrábamos en el capítulo 1, capítulo 2, que nos hablaba acerca del nacimiento de Jesús, y encontramos a través del Espíritu Santo un gran número de personas y características que cada uno de ellos tenían y que nosotros podemos también aprender y aplicarnos a nuestra propia vida. Habíamos visto que para el mes de enero era el amor de Dios y teníamos a un personaje muy interesante que era Simeón, que decía que era un hombre que amaba a Dios. Y este es el fundamento, hermano, el fundamento de toda nuestra vida cristiana, de toda nuestra congregación, de nuestra consagración, de todo lo que hacemos para Dios, tiene que ser el amor hacia Él, el amor hacia Dios. Es el fundamento. Si usted no tiene y si usted no ama a Dios, lo demás no vale la pena. Y como decía el apóstol Pablo, si no tengo amor, soy como un instrumento que simplemente hace bulla. Soy una persona que no vale la pena. Así de simple dice el apóstol Pablo. Luego teníamos para febrero, lo vimos, la obediencia. El amor me lleva a la obediencia. Y esto lo encontramos en José. Habíamos visto su vida, cómo era un hombre de obediencia, que no, cuando Dios le hablaba, él no se ponía a discutir con Dios, sino que era una obediencia inmediata. Era una obediencia inmediata. Encontramos cómo el Dios a través de un ángel le habló a través de sueño le habló una y otra vez, y él simplemente lo que hacía era obedecer la voz de Dios, obedecer su palabra. Entonces tenemos como fundamento el amor, y el amor me lleva a obedecer a Dios, no como una imposición, sino como obediencia por amor. Y luego en marzo estuvimos hablando acerca de la llenura del Espíritu Santo. Nosotros como cristianos tenemos que andar en el Espíritu y no en la carne. Tenemos que satisfacer los deseos del Espíritu, que siempre van a ser para crecimiento, y no los deseos de la carne, que siempre va a ser para satisfacer mis propios deseos y alejarme del propósito de Dios. Porque cuando andamos llenos del Espíritu Santo, andamos de acuerdo al propósito que Dios quiere en mi vida, y cuando andamos nosotros de acuerdo a los principios de la carne, nos alejamos del propósito que Dios tiene para nosotros. Para el propósito de Dios tenemos que buscarlo en forma espiritual. Y aquí nos quedamos en marzo porque pues la vida nos cambió, las situaciones cambiaron, y entonces se vino todo esto de la pandemia, y en abril nos tocaba hablar acerca de la oración, y hoy voy a hablar acerca de la oración. Y les recuerdo, para mayo teníamos la confianza, en junio la humildad de María, en julio teníamos la dependencia de Dios, y íbamos a estudiar un poco de Isabel, el ejemplo. En agosto hicimos un cambio y el tema es anunciar las buenas noticias, muy ligado con todo lo que es misiones. Y luego teníamos para septiembre el ayuno, octubre adoración, una vida de oración, noviembre una urgencia de buscar a Jesús, y por último en diciembre íbamos a hablar acerca del servicio. Pues hoy nos vamos a tocar, hermanos, hoy nos lleva las circunstancias y el Espíritu Santo a hablar acerca de la oración. Si alguno no tiene el panfletito que había hecho, pues con mucho gusto se lo envío, y si no, también le envío esta parte de lo que son las actitudes para el nuevo año, para que usted pueda orar constantemente y que pueda buscar a Dios con un objetivo, con una claridad, y que usted pueda desarrollar cada mes algunos de estas actitudes que son necesarias en nuestra vida como creyente, en nuestro crecimiento y en nuestro diario vivir. Muy bien, una vez explicado
lo que estuvimos haciendo, pues vamos a continuar en esta mañana con la oración. Y para eso tenemos un versículo. Mi hermana Shirley lista para compartir ese versículo, por favor. Antes de que lo comparta y antes de que esté lista, quiero compartir que este fue el versículo que estaba en el folletito o en el panfletito que había en su momento distribuido a los hermanos. Y es el Salmo 119, 130. Esta es la versión Dios habla hoy, que dice: he escogido el camino de la verdad y deseo tus decretos. Este fue uno de los versículos que compartí en su momento y que quiero compartir de nuevo con ustedes en esta mañana, y le pido donde esté usted, ya sea en el patio, ya sea en el cuarto, en la cocina, en la sala, donde usted quiera, quiero que lo lea en voz alta, mi querido hermano, mi querida hermana, léalo en voz alto, que se lo escuche y dígale a la persona que está a la par ahí suya, léalo en voz alta conmigo. Muy bien, la palabra de Dios dice así, Salmo 119, versículo 30. He escogido el camino de la verdad y deseo tus decretos. De nuevo, vamos a repetirlo de nuevo. Dice así: he escogido el camino de la verdad y deseo tus decretos. Bendito sea la palabra de Dios. La vida del creyente es una vida de decisiones y de elecciones. Dice el escritor del Salmo 119, he escogido. Y esto es la vida del creyente. Cada día nosotros escogemos, tomamos decisiones y hacemos elecciones de las cosas en nuestra vida. El crecimiento es una decisión. Usted debe de escoger, tiene que escoger crecer. O escoge crecer o escoge usted simplemente estancarse. Escoge usted perdonar o escoge usted el amargarse. Escoge leer la palabra de Dios o escoge no leerla. Pero la vida de creyente es una vida de decisiones, de elecciones. Usted tiene que escoger poder crecer. Cuando leemos a Pablo, por ejemplo, en Efesios capítulo 4, capítulo 5, cuando leemos a Pablo en Colosenses capítulo 3, capítulo 4, le devuelve al cristiano la responsabilidad de su vida como cristianos. Él nos dice, haced crecer. Él nos dice que nosotros tenemos que escoger el crecimiento. Así que recuerde, la vida como cristiano, la vida como creyente es una vida de tomar decisiones, elecciones y escoger, como lo dijo el escritor del Salmo 119, versículo 30. Muy bien, ahora sí, continuamos entonces con el tema de la oración. La oración, nuestro refugio. La oración debe ser nuestro refugio. Y aquí tenemos el versículo de esta mañana que está en Lucas capítulo 2, versículo 36 al 37. Y esta es la traducción del lenguaje actual. Muy bien, mi hermana Shirley, por favor. En el templo estaba también una mujer muy anciana que era profetisa. Se llamaba Ana, era hija de Penuel y pertenecía a la tribu de Aser. Cuando Ana era joven, estuvo casada durante 7 años, pero ahora era viuda y tenía 84 años de edad. Se pasaba noche y día en el templo ayunando, orando y adorando a Dios. Muy bien, muchas gracias, hermana Shirley. Muy bien, gracias. Gracias. Aquí encontramos entonces el ejemplo de Ana. En el templo estaba también una mujer, Ana. ¿Recuerdan? Lo pongo en contexto que Lucas 2 es acerca de Lucas 1 y capítulo 2 es el nacimiento de Jesús y también cuando lo presentan en el templo. En el templo estaba también una mujer muy anciana que era profetisa. Ella se llamaba Ana, era hija de Penuel, pertenecía a la tribu de Aser. Cuando era joven estuvo casada durante 7 años, pero ahora era viuda y tenía 84 años de edad. Pasaba noche y día en el templo. Pasaba noche y día en el templo, ayunando, orando y adorando a Dios. Ayunando, orando y adorando a Dios. Muy bien. Tenemos 2 hermanos que van a contestarme una pregunta, que es el hermano Roberto y la hermana Nubia. Vamos a empezar con la hermana Nubia.
Así que esté lista, hermana Nubia. Necesito que sean respuestas concretas, precisas, exactas, cortas, para poder aprovechar el tiempo. Muy bien. Y luego mi hermano Roberto. Muy bien. Es una pregunta muy sencilla. ¿Cómo era Ana? ¿Cómo era Ana? Si usted, hermano Roberto o hermana Nubia, hubiesen sido los vecinos, ¿verdad?, de Ana, ¿cómo la caracterizarían? ¿Cómo la describirían a Ana? ¿Cómo era Ana? Muy bien. Mi hermana Nubia, cuénteme. Bueno, Ana era una mujer llena de Dios. Era una persona adulta mayor, diríamos. Okay. Muy amable, porque tenía a Dios en su corazón, porque oraba, porque ayunaba. Muy bien. Y diría que nunca estaba en la casa, así es que como vecina tal vez no la conocía mucho porque solo pasaba en el templo. Muy bien, perfecto, excelente, muy bien, una descripción muy exacta de Ana. Muy bien, mi hermano Roberto, usted que era vecino de Ana, a ver, cuénteme, ¿qué vio en Ana? ¿Cómo era? ¿Cómo la describiría? Bueno, a mí lo que más me llamaría la atención es que no era una persona que simplemente hablaba del Señor, sino que vivía el Señor y demostraba constantemente esa relación con el Señor y que tenía al Señor siempre en primer lugar y eso es algo que me llama mucho la atención de Ana, que siempre su prioridad estaba en el Señor. Muy bien, vamos a ver, algo interesante que tal vez no se mencionó o no mencionaron era su condición. Era una mujer adulta, sí, era una mujer ya de edad avanzada, dice algunos de las traducciones. No se ponen de acuerdo con respecto a las traducciones, si tenía 84 años, más 7 años de viudez, más los años de que estuvo desposada. Entonces algunos dicen que tenía como 105 años, otros decían que tenía 91 años, pero la verdad es que esta mujer era avanzada en edad, era una mujer ya, como diríamos hoy día, un adulto mayor, ¿verdad? Ya era una persona de bastantes años y de hecho una de las traducciones, como le dije, dice que era de avanzada edad. También interesante, era de una tribu de Aser que en el Antiguo Testamento Moisés le había dado unas grandes bendiciones y sin embargo, posteriormente a lo que fue la deportación, como que se perdieron ellos en esta deportación y regresaron un poco de nuevo a lo que era Israel. Tenían unas partes en la repartición de la tierra con Josué, tenían unas partes extraordinarias, fértiles, muy hermosas también. También algo interesante de Ana es que era viuda. Y aquí quiero enfocarme en esta palabra. La mayoría de las veces que se utiliza este término viuda es la palabra almanaj. Cuando se utiliza esta palabra especialmente es a una mujer o hace referencia a una mujer que habiendo muerto su esposo ha quedado en la indigencia. Esto es importante entenderlo. Era una mujer, sí, que muy joven había quedado viuda y posiblemente había quedado en la indigencia. Esta palabra también se utilizaba cuando una viuda no tenía hijos porque era una responsabilidad del hijo hacerse cargo de su madre. Si su padre había muerto, se había quedado viuda y posiblemente esta mujer había quedado en la indigencia y aparte de eso no tenía hijos. También esta palabra, almanac, se refería a aquella mujer o que había quedado viuda, pero que no había ningún hermano del esposo que se podía casar con ella. No había esa oportunidad. También este tipo de viuda era aquella que no podía regresar a la casa de su padre por algunas circunstancias. Entonces, necesito que podamos comprender la situación de Ana, que no era una viuda cualquiera, que de hecho, cuando habían viudas que tenían hijos, que podían mantenerlos, que se podían casar con el hermano del esposo que había muerto, o que tenía también sus
su situación económica era buena, entonces no se la llamaba viuda. Cuando se llamaba viuda era porque había perdido prácticamente todo su sostenimiento o que enfrentaba dificultades graves del sostenimiento. Así que esto es importante entenderlo porque esa era Ana. Era una mujer que había perdido a su esposo, que no tenía hijos, que no podía regresar a la casa de su padre por algunas circunstancias, posiblemente ya habían muerto o posiblemente vivían en un lugar muy lejano. Y aparte de eso, su situación económica no era la mejor. Esa era Ana. Esa era Ana. Y yo quiero hablar acerca del refugio que ella encontró en la oración y también el refugio que nosotros podemos encontrar en la oración. Así que apunte a partir de ahora los refugios que usted puede encontrar en la oración. La oración debe ser nuestro refugio diario toda la vida. Encontramos a una mujer de avanzada edad que se refugió toda su vida en la oración. Para que ella desarrollara esa actitud de adoración, de ayuno y de oración, no fue que lo desarrolló de la noche a la mañana, sino que era una mujer que vivía su vida en oración, en ayuno, en adoración, y en otras de las versiones dice, era la forma de que ella servía a Dios a través de sus oraciones, a través de su ayuno y a través de su adoración. Entonces, hermanos, esto me llama la atención y esto nos debería llamar a nosotros a buscar el refugio en la oración constantemente, cada día, cada mañana, cada mediodía, en la noche, en la tarde, constantemente nosotros debemos de mantener una vida de oración. Pablo nos exhorta a orar sin cesar. Es decir, que nosotros podemos mantener una vida desde que nos levantamos hasta que nos acostamos de oración. La oración no quiere decir que yo me vaya simplemente a un lugar, cierro la puerta, me arrodillo, sino que yo puedo tener una actitud de oración mientras que estoy trabajando, mientras que estoy limpiando, mientras que estoy manejando, mientras que estoy en los quehaceres del día, yo puedo estar orando, puedo tener mi mente conectada con el Señor y estar hablando con el Señor constantemente. Es una comunión íntima, es una comunión que no se debe de romper ni quebrar durante el día. Y esto lo encuentro en esta mujer, una mujer que había encontrado su refugio diario en la oración y había basado toda su vida en una relación con Dios a través de la adoración, a través de la oración y a través del ayuno. Muy bien, número 2, hermanos, número 2. La oración es nuestro refugio ante la pérdida. Esta mujer sufrió la pérdida de su esposo. Esta mujer sufrió la pérdida de un ser amado. Esta mujer posiblemente perdió a aquella persona con la cual quería haber vivido toda su vida, pero llegó un momento en su vida que la perdió. Entonces, hermanos, entendemos que nuestra vida también va en algún momento a llegar la pérdida de seres queridos, pérdida de aquellas personas que son importantes. Y es algo fundamental nosotros refugiarnos en la oración cuando nuestra vida de alguna manera se enfrenta ante las pérdidas naturales de la vida, porque es natural, hermano y hermana, que nosotros suframos pérdidas de ese ser querido, pérdida de un hijo, pérdida de un esposo, de una esposa, pérdida de esa persona que más amamos. Y si no nos refugiamos en la oración, entonces podemos generar en nuestra vida raíces de amargura, podemos amargarnos. Y encuentro una mujer en Ana, una mujer que está completamente rendida a la oración, a la adoración y al ayuno, una mujer que no ha guardado amargura en su corazón. Número 2, entonces, hermanos, la oración es nuestro refugio ante la pérdida. Corramos a la oración cada día, corramos a la oración no solamente cuando tengamos problemas, sino en cada momento de nuestra vida. Pero es un refugio la oración en nuestra vida. Número 3, hermanos, la oración es nuestro refugio ante la tristeza,
Hermanos, cuando tenemos pérdidas en la vida, se genera tristeza en nuestra vida. Cuando no alcanzamos lo que deseamos, generamos tristeza. Cuando hay dolor, generamos tristeza en nuestra vida. Y cuando nos sentimos de esa manera, nuestro lugar de refugio es la oración. Corramos. Hermanos y hermanas, corramos a la oración cuando estés deprimido, cuando estés con tristeza, cuando estés decaído, cuando estás en lamentación, corre a la oración. Dios, tu Padre Celestial, te escuchará a través de la oración, te escuchará en medio de tu súplica, te escuchará cuando tú clames a Él en medio del dolor, en medio de la tristeza. El Señor Dios Todopoderoso está ahí, lo vas a encontrar en medio de la dificultad, en medio de la tristeza. Encuentro a un Jesús que estaba cargado de dolor, cargado de tristeza, cargado en un momento de su vida de todas estas emociones que también nosotros vivimos, y Él se va a orar a solas a su Padre. Así que este es el refugio que nosotros también podemos encontrar en la oración. La oración es nuestro refugio ante el dolor también. Cuando hablo de dolor, es un dolor emocional, pero también un dolor físico, porque vendrán dolores a nuestra vida. Las situaciones, los problemas causan dolor en nuestro corazón. Que un hijo se haya descarriado, que tengamos un problema de familiar, que tengamos una situación en el trabajo, todo esto causa dolores en nuestra vida. Y un lugar de refugio donde nosotros podemos ir y acudir es a la mano del Señor a través de la oración. Él va a, como dice el Salmo 23, Él va a poner el aceite en nuestra cabeza. Unge mi cabeza con aceite. Y eso significa que cuando yo estoy herido y cuando yo tengo dolor emocional y aún el físico, el Señor, que es mi pastor, me va a ungir, me va a cubrir con ese aceite especial que me va a hacer recobrar el ánimo, que va a tapar mi herida y que también me va a ayudar a salir de las circunstancias del dolor. La oración es eso, un lugar de refugio donde el cristiano puede acudir sabiendo que Dios le va a escuchar, sabiendo que Dios va a intervenir en medio de la oración. Y en la vida vamos a tener dolores, pero la oración es nuestro refugio también en el dolor. La oración número 5, la oración es nuestro refugio ante la soledad. Aquí tenemos una mujer que no tenía hijos, no tenía esposo, posiblemente no tenía, sus padres ya habían también muerto, y encontramos aquí una mujer que estaba ante la soledad. ¿Cuántos experimentamos la soledad? ¿Cuántos están tal vez sintiendo la soledad? Ese sentimiento o esa emoción de soledad. ¿Sabes? En la palabra de Dios dice que nosotros nunca vamos a estar solos, porque Dios nuestro Padre, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios Todopoderoso, el Alfa y el Omega, dice que ha prometido que nunca, nunca, nunca te dejaré. Él va a estar conmigo siempre. Él va a estar conmigo en todo momento. El Señor nunca me abandonará y Él va a estar conmigo. Y esto lo podemos nosotros, hermanos, ir a la oración y decirle: Señor, me siento solo, me siento sola. Señor, necesito sentir tu presencia, porque tu palabra dice que tú nunca me dejarás solo, porque tu palabra dice que siempre me vas a acompañar, porque tu palabra dice que vas a caminar conmigo, porque tu palabra dice que me vas a llevar de la mano. Así que cuando sintamos la soledad en nuestro corazón, podemos acudir a la oración. Podemos ir al trono de la gracia confiadamente, sabiendo que Dios me escuche, que conoce cada uno de mis necesidades. La oración es un refugio, hermano. Acuda al Señor a través de la oración. Corra, corra, hermano, corra, como dice el Salmo. A ti correrá el justo y levantado será. Así que corra, corra y refúgiese en la oración, en medio de la soledad, en medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio de todas las circunstancias. Corra, porque Dios nos ha dado ese medio para poder nosotros acudir a su presencia. La oración es nuestro refugio ante los problemas económicos también. Muchos de nosotros hemos pasado momentos económicos difíciles o estamos pasando momentos económicos también que no son buenos, y la oración también es un refugio.
Es un refugio, dice el salmista, joven fui y envejecido y no visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Mi Dios pues suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. Dios actuará mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos y de acuerdo al poder que actúa en nosotros. Él es un Dios increíble. Así que también la oración es un refugio ante estas circunstancias. Ana era una mujer que prácticamente vivía en la indigencia, pero sabía que tenía un Dios todopoderoso, un Dios que dice que mío es el oro y mía la plata, dice el Señor Dios todopoderoso, el Señor de los ejércitos. La oración es nuestro refugio ante los problemas económicos de esta vida también. Y por último, la oración es nuestro refugio ante los problemas de salud también, hermanos. Muchos de nosotros hemos pasado situaciones de salud, pasaremos situaciones de salud y también es un refugio una mujer de edad avanzada donde las facultades se van perdiendo, donde el oído se pierde, donde la vista se pierde, donde la fuerza se pierde también. Pero también la oración es un refugio. Es un refugio porque Él dice que los justos florecerán como las palmeras. Así que, hermanos, la oración es un medio que Dios nos ha dado para refugiarnos en su poder, para refugiarnos en su presencia. No deje de lado la oración. Si la ha dejado hoy, corra a la oración. Corra, hermano y hermana, a la oración. No la deje al lado. Hágalo como una parte de su vida. Todos los días refúgiese en la oración. Quiero compartir con ustedes, ya casi para terminar, esta estrofa de un himno precioso que se llama Dulce Oración. Dice así: dulce oración, que aliento y gozo al alma das. En esta tierra de aflicción, consuelo siempre me serás. Hasta el momento en que veré francas las puertas de Sion, es decir, hasta que estemos en el cielo con el Señor, entonces me despediré feliz de ti, dulce oración. Hasta que el Señor venga, hermanos, tenemos que estar refugiados en la oración. Hasta que el Señor venga por cada uno de nosotros, tenemos que mantenernos constantes en la oración. Así que hermanos, la oración es nuestro refugio. Es el medio por el cual el Señor nos dio para refugiarnos en su poder y en su presencia. Y termino con el Salmo 139, versículo 30. He escogido el camino de la verdad y deseo tus decretos. Hoy usted tiene la oportunidad para escoger el camino de Dios y escoger el camino de la oración y escoger refugiarse en la oración. O lo escoge o vive su vida al lado de la oración. Lo que Dios quiere, y ese es el plan de Dios, es que usted y yo nos refugiemos en la oración, que podamos ir y acudir a su presencia a través de la oración, que podamos conversar con nuestro Padre Celestial a través de la oración, que podamos fortalecernos a través de la oración y que podamos poner todas nuestras dificultades, dolores, escasez económicas en las manos del Señor, porque Dios a través de la oración hará milagros en nuestra vida. Que el Señor los bendiga, mis queridos hermanos, y que esta semana la gloria de Dios esté sobre sus vidas y también sobre sus hogares. Bendiciones a cada uno de ustedes. Amén.